Hola, buen día para todos. Mi nombre es Walter Kejivich. En esta ocasión vamos a resolver el siguiente problema en ámbitos de calorimetría. Dice, un instrumento quirúrgico de acero inoxidable de 20 kilogramos, este tiene una temperatura de 90 grados. Aquí me doy cuenta que esta temperatura pues, es alta. Seguiré leyendo. Se introduce, dice, el instrumento en 0.50 kilogramos de agua y me doy cuenta inmediatamente que la temperatura del agua es solamente de 25 grados centígrados. Inmediatamente entiendo quién es el sistema que tiene mayor temperatura y quién es el que tiene menor temperatura. Eso es muy importante. También nos dan los valores de los calores específicos, que sería de 500 y de 4186 de forma respectiva. Determine la temperatura final de equilibrio, es lo que nos están pidiendo acá. Bueno, lo primero que debemos de entender, estimados compañeros, es que nosotros vamos a tener un elemento que va a indicarnos que tenemos un calor perdido, es decir, en este caso simplemente definimos que el calor perdido o el que va a ceder, en este caso energía, es el estado que va a estar en un término coloquial denominado más caliente o el que tiene una mayor temperatura, y este va a ser igual al calor, en este caso ganado, que ya hemos indicado que quien gana calor es el elemento que tiene menos temperatura. Entonces ya con esto me doy cuenta que mi masa 1 por C1, y aquí voy a tener una situación muy importante, la temperatura más caliente, que la vamos a denominar final, menos la temperatura de equilibrio va a ser igual a la masa 2 por C sub 2 por la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial, que en este caso estamos considerando que esta temperatura es la temperatura más baja y esta temperatura T final se considera como la temperatura más alta. Bueno, entonces ya con eso inmediatamente me doy cuenta que el acero inoxidable son los datos que va a tener nuestra mayor temperatura y que el agua es el que va a poseer una menor temperatura. Ya bajo esos términos inmediatamente ya entiendo que el calor perdido debe ser el elemento que tenga mayor temperatura. Así que inmediatamente introducimos 0.20 en términos de kilogramos. Vamos a multiplicar por el C, que sería de 500 joules, dividido dentro de kilogramo grado centígrado, y este lo voy a multiplicar por la temperatura final, que en este caso lo definimos como 90 grados, ahí lo puede usted apreciar, y bueno, acá tendríamos 90 grados centígrados menos la temperatura de equilibrio, y este lo vamos a igualar a la masa 2, y ahora voy a hablar de todo el elemento que tiene la menor temperatura. En este caso vamos a tener que es una masa de 0.50 kilogramos, no hay ningún inconveniente. Vamos a tener de que su C es de 4186 joules partido kilogramo grado centígrado, y este lo vamos a multiplicar por la temperatura de equilibrio, que no la sé, no la conozco, menos la temperatura más baja de este sistema, que sería de 25 grados centígrados. Ahí usted lo puede apreciar. Podemos hacer inicialmente una reducción de algunos elementos para no tener inconvenientes acá, y bueno, pues justamente vamos a realizar ahí esta designación. Al tener esto, inmediatamente me doy cuenta que puedo procesar algún procedimiento matemático para que no tenga ningún inconveniente. Me doy cuenta que puedo multiplicar 0.20 por 500, y en este caso usted lo puede hacer en calculadora. 0.2 por 500 es equivalente a 100. Entonces inmediatamente digo, esto equivale a 100, en este caso joules partido grado centígrado, al cual lo voy a multiplicar por 90 grados centígrados menos la famosa temperatura de equilibrio que estamos buscando. Y al tener esto lo vamos a igualar, y también voy a realizar este procedimiento. Voy a multiplicar 0.50 por 4186, y esto me da 2093. Usted lo puede chequear ahí en su calculadora. 2093 en términos de joules partido grados centígrados por la temperatura de equilibrio menos 25 que tendríamos acá en términos de grados centígrados. Muy bien,
Y al realizar esto me doy cuenta de que aquí puedo hacer algunas situaciones. Aquí tengo joules partido grados centígrados, aquí tengo joules partido grados centígrados, y estos automáticamente se eliminan porque ambos casos están multiplicando, pasa a una de las expresiones a dividir y ya voy a tener una mejor forma de poderlo trabajar. Bueno, y al tener esto me doy cuenta que ya me queda una expresión, lo vamos a copiar acá. 100 multiplicado por 90 grados centígrados menos la temperatura de equilibrio, que va a ser igual a 2093 por la temperatura de equilibrio menos 25 grados centígrados, que sería el dato que estaríamos trabajando. Bueno, ya bajo este contexto vamos a trasladarnos hacia su procedimiento. Disculpen acá por el tiempo. Bueno, y empezamos ya a marcar un procedimiento muy fácil. Yo lo que voy a hacer es voy a multiplicar 100 por 90 y luego 100 por la temperatura de equilibrio. También voy a hacer 2093 multiplicado por la temperatura de equilibrio y luego voy a multiplicar 2093 por ese famoso 25. Entonces lo efectuamos. Voy a efectuar el primer procedimiento. ¿A qué me refiero? 100 por 90. Muy bien. 100 por 90 nos quedaría ni más ni menos que 90.000 grados centígrados menos 100 veces la temperatura de equilibrio. Esto es igual, ahora tomo los 2093 con la temperatura de equilibrio y me quedaría justamente eso. 2093 multiplicado por la temperatura de equilibrio menos, voy finalmente 2093 al cual voy a multiplicar con este sistema de 25 grados centígrados y me voy a percatar que me sale 52.325 grados centígrados. Bueno, ya al llegar a esta fase, nosotros podemos evidenciar que inmediatamente acá tengo la temperatura de equilibrio y acá tengo la temperatura de equilibrio. Lo primero que me puedo dar cuenta es que esto es negativo, entonces lo voy a trasladar hacia el otro lado. Me quedaría entonces 9.000 grados centígrados es igual a 2093 temperatura de equilibrio y esta expresión que es menos 100 lo voy a trasladar como más 100, entonces me quedaría más 100 veces la temperatura de equilibrio menos 52.325 en términos de grados centígrados. Ahora analizo que esta expresión, los 52.325, están restando, pasa del otro lado a sumar, por tanto me quedaría 9.000 grados centígrados más 52.325 también grados centígrados igual a 2093 temperatura de equilibrio más 100 veces la temperatura de equilibrio. Aquí ya me puedo dar cuenta que podemos generar un proceso de suma porque ya no tengo ningún inconveniente para poderlo realizar y me va a quedar que si lo sumamos los 52.325 a los 9.000 me va a quedar 61.325 grados centígrados. Esto va a ser igual a, también vamos a sumar, como tengo esto llamado como un denominador o simplemente tengo una suma de una misma variable, voy a sumar los 2093 con la expresión de 100 que sería 2193. Por favor, puede usted ingresarlo acá dentro de su calculadora. Entonces les decía 2193 temperatura de equilibrio. Finalmente, pues me doy cuenta que esta expresión, los 2193, se está multiplicando, pasará a dividir. Y decimos que esto es igual a 61.325 en términos de grados centígrados, el cual vamos a dividir dentro de 21.093 y me da como resultado la temperatura de equilibrio. Al realizar esto en una calculadora me queda 27.96 de forma aproximada grados centígrados y esta sería ni más ni menos que el cálculo para poder determinar lo que nosotros conocemos como la temperatura de equilibrio. Muchas gracias.